Y ahora estamos en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás vos? Bien, expectante, porque estoy teniendo un muy lindo jueves, pero ahora que vamos a hablar de economía tengo miedo de cómo va a seguir. No temas porque, qué sé yo, si vos sos una persona que especula con colocaciones financieras, tengo muy buenas noticias para vos. No, claramente no. Ah, qué macana. Y si vos sos una importadora, importás productos desde el exterior, también tengo muy buenas noticias para vos. No, tampoco. Caramba. Y si exportás sobre todo los productos tradicionales de la Argentina, también tengo muy buenas noticias para vos, excelentes noticias tengo para vos. Pero si somos de los que bancamos la industria nacional y queremos que crezca... No, ahí te tengo que decir que no hay buenas noticias para vos. Y si no soy de los que todavía no pueden o añoran volver a llenar el changuito del súper tranquilo... Van a seguir así y a lo mejor tengan más dificultades que hasta ahora en el futuro cercano. Si les costaba llegar a fin de mes, a lo mejor se van a tener que poner contentos porque pueden empezar el mes, porque muchos ni siquiera tienen con qué empezar el mes. Es esto lo que está pasando, Gabriela, más allá de esta broma espontánea que nos salió recién, es un reflejo de la cruda realidad, porque el programa económico del gobierno actual lo que va modelando, lo que va diseñando, es una sociedad diferente, una sociedad con dos caras, ¿viste? Como las máscaras del teatro, una cara sonriente, una cara festiva que les sonríe, por ejemplo, como decíamos recién, a los exportadores, que les sonríe a los importadores, que les sonríe a los que se dedican a la especulación o son hábiles dentro de los mercados financieros, y otra cara que refleja tristeza y que no le sonríe, sino que hace llorar a los trabajadores, los que tienen ingresos fijos en general, y aquellos sectores que, no siendo trabajadores, por ejemplo, pequeñas, medianas empresas o productores que viven del mercado interno, no del mercado internacional, sino del devenir del mercado interno, para ellos las noticias no son buenas, porque hay una especie de Irma, ese huracán que anduvo devastando por el mundo, local, que trae vientos que combinan, por un lado, la inflación, que deteriora los ingresos de los trabajadores, por otro lado, una caída de la capacidad de gasto, de la demanda, es decir, un mercado contractivo que merma las ventas, incremento de tarifas que impactan fuertemente sobre los costos y apertura importadora que hace difícil la competencia con los productos extranjeros de mejor costo en calidad, y hace entonces la combinación de estos factores que, así como el Irma hace sufrir en la zona del Caribe, acá hace sufrir a quienes viven del mercado interno. Entonces, el programa económico que se perfila deliberadamente busca esta dualidad, esta economía dual, estas dos caras para la estructura económica del país, y no hay motivo para pensar que esta línea, esta trayectoria política vaya a cambiar después de las elecciones. Así que mientras para algunos hay y va a seguir habiendo buenas noticias, para otros, que son la mayoría, no hay buenas noticias y tampoco las va a haber después de octubre, Gabriela. Terrible porque encima de que no hay buenas noticias para después de octubre, hay ya la sombra de muchas malas noticias, como por ejemplo el aumento del boleto de SUBE de 6 con algo se va a ir a 10 pesos, el aumento del gas, aumento también en algunos productos del supermercado, aumento, no sé si también incorporaron el aumento en electricidad, es decir, en la luz. Sí, o sea que encima de que no tenemos buenas noticias, nos vienen llenando ya la cabeza para que nos preparemos para las malas que se vienen después de octubre. Y claro, porque eso que popularmente se conoce como el ajuste, ¿no?, que implica
disminución del gasto público y en particular de los subsidios. Por ejemplo, ayer hubo una noticia muy escandalosa, además de preocupante en lo económico, que es que el Ministerio de Agroindustria recortó o limitó los subsidios históricos que hay a los productores, pequeños productores, en general de economía familiar, de básicamente lo que son las verduras de hoja, ¿no? La lechuga, selga y otras, que históricamente, como es sabido, en el país las cultivan y comercializan familias de origen boliviana, con una estructura de producción muy familiar, muy ancestral, diríamos, y que tienen en esos subsidios una parte de ayuda para capear, por ejemplo, estas dificultades a las que nos veníamos refiriendo. Y ayer, ¿no?, se conoció que el Ministerio viene limitando estos subsidios, por ejemplo, al hecho de decir que para acceder a ellos hay que ser ciudadano nativo, lo cual deja por fuera al 80% de los productores. Algo semejante, por la bestialidad de la medida, a cuando quitaron los subsidios a los discapacitados, ¿no? Estos ejemplos van en la línea de lo que popularmente se llama el ajuste, lo mismo que el incremento de tarifas o de el transporte, como vos bien mencionabas, que están anunciados para después de octubre, y van en la línea de reducir el brutal déficit fiscal que ha inducido este gobierno, que tiene dos motivaciones, ¿no? Insisto, esto no se va a detener después de octubre, va a continuar, pero por ahí, desde el punto de vista político y económico, que conviene tener claro por qué lo hace el gobierno. El gobierno lo hace básicamente por dos razones. Una, de índole política ideológica, es decir, todo aquello que vaya en favor de reducir el tamaño, la presencia y la capacidad del Estado, viene bien al paladar de quienes hoy están en el gobierno, porque el Estado es el gran redistribuidor de ingresos y este gobierno está a favor de una redistribución regresiva de ingresos, es decir, no está a favor de un Estado que coloque mayor capacidad de compra y riqueza en los sectores populares, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, reducir el Estado es muy conveniente para estos sectores. Y la otra razón es que tienen que efectivamente reducir el déficit, porque los acreedores, que son los que están sosteniendo esta política a la que hacíamos mención hace unos minutos atrás, los acreedores, los que prestan, los que no se endeudan, esos están mirando con mucha atención el déficit, porque el déficit indica la capacidad de repago, y para prestar los acreedores tienen que estar seguros de que van a cobrar. Y si el Estado tiene un déficit estructural, está a las claras que es muy difícil, o se hace más difícil cada vez que pueda seguir cumpliendo, y por ahí entonces los acreedores se ven desmotivados a prestar, van a dejar de prestar, y si dejan de prestar, este modelo ahí sí se vuelve inviable, porque la mala noticia, insisto, para las mayorías, es que este modelo termina sin duda en una crisis, pero mientras tanto es viable, y la crisis no está a la vuelta de la esquina, y como no está a la vuelta de la esquina, hay un largo trecho de sufrimiento en tanto, desde el punto de vista económico, se encuentre cómo financiarlo, y esa forma de financiarlo en la política económica en curso se llama deuda, y en particular deuda externa, y entonces hasta el momento los acreedores prestan, pero si el déficit crece, en algún momento van a volverse reticentes, y entonces ahí lo que sobreviene es la crisis, Gabriela. Pero mientras tanto, la mala noticia es que esto, por dual que sea, por dos caras que tenga, por que mientras le sonríe a uno, a otros todo lo contrario, la mala noticia es que es viable. Y hasta que el déficit diga basta, van a seguir tomando deuda, entonces. Esta es la estrategia, y eso tampoco va a cambiar, porque no hay otra manera de financiar este modelo que no sea con eso, y además tienen prometidas reformas tributarias y otras medidas en la línea de las que ya vienen haciendo, que tienden a desfinanciar aún más al sector público, y entonces reclaman mayor endeudamiento. Yo creo que la persona más
¿Viste cuando estás pensando la palabra justa? Porque malvada se queda corta, maquiavélica no tiene nada que ver porque es con estrategia. La persona más despreciable del mundo económico debe ser la que está dirigiendo los hilos de este país económicamente. Uno no lo puede creer, ¿no? Deuda 100 años y van a seguir aprovechándose del pueblo hasta que, bueno, ya no puedan sacarnos más nada. Mira, ese bono a 100 años, ayer en los mercados subió por encima de la par, es decir, vale más que cuando el bono se lanzó. Son situaciones muy excepcionales de los bonos y sobre todo los bonos a largo plazo. Más tiene un valor superior al valor de lanzamiento. Eso es un indicador de lo que te decía respecto de ciertos sectores. Para algunos sectores hay fiesta. Quienes son tenedores de ese bono y lo compraron por $1, por decirlo de manera gráfica, hoy lo pueden vender a más de $1 y se hacen una ganancia sin esperar a los 100 años. ¿Qué me contás, Gabriela? A esos sectores es muy difícil decirle que las cosas van mal. No, pero sí. A los trabajadores industriales que están perdiendo el empleo o a estos productores agrícolas de verduras de hoja de origen boliviano que le han quitado el subsidio, no hay nada que explicarles. Ellos saben muy bien que las cosas van mal. Pero en términos globales y mirado desde arriba, este modelo tiene dos caras. A uno le sonríe y a otros los hace llorar. El problema es que la mayoría somos los que... Yo me estoy riendo para no llorar y estoy tratando de, no sé, pensar memes para esta situación que es básicamente la única anestesia que nos da este gobierno, ¿no? Reírnos irónicamente de nosotros mismos. Pero no, uno se ríe para no llorar. Nunca hay que perder la alegría. Hay que enfrentar, pelear, dar batalla sin perder la alegría. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes, buenos días. Buenos días, nos vemos o nos hablamos en realidad el jueves que viene. Recién estábamos con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, viendo esta diferencia, ¿no? Hay sectores de la población minúsculos que tienen muchísimo dinero y que están de fiesta porque van a conseguir a costa del resto muchísimo más. Y bueno, está el resto, ¿no? Como hoy hablaba de esta grieta que sí existe, es económica principalmente. Está un grupo que es el que está ganando fundamentalmente y está ganando, la está juntando en pala y eso se queda corto. O sea, yo creo que necesitan uno de esos camiones con la pala gigante para juntarla y trasladarla. Y estamos el resto, los que nos están sacando todo, nos están exprimiendo, ya están pensando los próximos tarifazos y encima no nos dan un mes de respiro.